Bueno, muy buenos días a todas y a todos, y es un gusto y un honor para mí estar con vosotros aquí en esta primera sesión de lo que va a ser el seminario. A mí, cuando me invitó Guillermo a tener esta conferencia y el seminario posterior sobre las humanidades y los retos que plantean a las universidades jesuitas, pues lo primero que hice fue, lógicamente, leer lo que hacéis aquí. Pero después de ver el programa vuestro, el ARU, pues me pareció que podíamos hablar de las humanidades como retos para las universidades desde dos claves, que son las que quiero combinar durante esta semana. Una es yendo a las raíces, y otra es, ahora diré qué es eso de ir a las raíces, y otra es yendo a alguna de las materias que forman parte del currículum del ARU y que forman parte en algún elemento esencial. Por ejemplo, la antropología cristiana que tenéis. Bueno, yo creo que para hablar de retos, y yo trataré de presentar algunos retos, es muy importante ir a las raíces. ¿Qué son las humanidades? ¿Por qué tenemos las humanidades en las universidades? Sabiendo que las tenemos de manera distinta. Ir a las raíces, hoy vamos a ir a las de la Compañía de Jesús del siglo XVI, y mañana iremos a las raíces del siglo en el que estamos. Pues quiero decir que esta conferencia quiere hablar de retos posibles para universidades de la Compañía de Jesús desde las raíces jesuíticas en el ámbito de las humanidades. ¿De acuerdo? Ahí vamos a ir. Pues humanidades y sus raíces en la Compañía de Jesús. Cuando hablamos de humanidades y vamos a las raíces de la Compañía de Jesús y rascamos allí, descubrimos que la formación en humanidades nos tiene que ayudar y nos tiene que servir para que nuestros estudiantes salgan formados en, ahora veremos qué es eso de la antropología, lo de las decisiones pues lo entendéis mejor ya de mano, el sentido de la alteridad, la interdisciplinaridad y propuestas concretas, ¿de acuerdo? Eso lo desarrollaré un poquito más. Y las humanidades nos plantean retos en todos estos ámbitos. Para llegar a la Humanitas y para llegar a todas esas relaciones que tiene la Humanitas, pues partimos de un universitario. San Ignacio de Loyola, que inspira en el fondo este encuentro, era un universitario. Y a mí me parece que en los escritos, en la autobiografía de San Ignacio y en algunos de sus escritos podemos hablar de San Ignacio como un hombre de universidad. Es muy importante reconocer que la Compañía de Jesús no nace con un fin muy establecido, no nace para hacer esto, como podía pasar con otras órdenes religiosas del siglo XVI, sino que nace solo con un lema que habéis oído muchas veces, que es servir mejor a los demás, ayudar a las ánimas. ¿Y cómo se concreta eso desde el principio? Se concreta en el valor de la educación y en el valor de la educación universitaria. Y luego voy a citar, el que está en medio es el padre Kolfenbach, que es el que va a guiar mucho esta intervención, y el padre Nicolás, que lo conocisteis seguro que muchos aquí cuando estuvo en la Ibero, y el actual general, el padre Sosa, que también tienen referencias sobre el tema en cuestión. El año 2010 en la Ibero, dijo el padre Nicolás, todas nuestras universidades se caracterizan por su búsqueda de excelencia en la enseñanza, aprendizaje e investigación. En la tradición ignaciana eso significa que tenemos por objeto llevar a nuestros estudiantes más allá de la excelencia de la educación profesional para convertirlos en personas solidarias en su totalidad. Esto es nuclear para entender el valor de las humanidades en las universidades de la Compañía de Jesús y las humanidades con los retos que nos plantean. Lo que se llama la formación integral. El ideal, y yo sé que esto es un ideal y que a veces no es fácil, y vosotros seguro que lo vivís en el día a día, los que estando aquí presentes en el aula tenéis que enseñar las materias del ARU, es que los estudiantes no entiendan la formación de ARU como un complemento a su formación, permitidme, principal. Pero humanidades, como veremos, va a algo más, ¿no? Que tiene que ver con una concepción de la vida. Si yo he entendido bien, como estudiante de la Ibero, la formación que recibió en la Ibero como persona solidaria en su totalidad, pues cuando vaya a trabajar en ingeniería pensaré en a quién me dedico. Bueno, primera referencia que, como digo, se va a repetir continuamente. En las instituciones educativas superiores de la Compañía de Jesús tratamos de ofrecer una formación holística, total. No una parte y otra parte, aunque luego en la realidad pues hay que hacerlo así, por horarios, por organización,
¿Qué voy a decir de las generaciones actuales? Que tienen sus horarios, sus elecciones, ahora voy a clase, ahora no voy, ahora como, ahora tal, ¿no? El padre Arturo Sosa, cuando en Loyola el año 2018 se estableció la IAJU, que es la International Association for Jesuit Universities, pues dijo en su discurso: es por ello que ponemos la formación integral de cada persona y no solo su capacitación para el desarrollo profesional en el centro de nuestro trabajo universitario. Esto es lo mismo que decía Adolfo Nicolás con otras palabras. Lo de Adolfo Nicolás a mí me gustaba más lo del el sentido del solidario, porque tiene la referencia de que el estudiante está convencido de que las humanidades le pueden ayudar a responder en la sociedad, con los estudios que ha realizado en la Ibero o en otro sitio, a necesidades de nuestro mundo. El padre Sosa decía que nuestras universidades no tienen que dejar de lado las humanidades, sino integrarlas en las ciencias naturales y sociales, para que ayuden a los estudiantes a descubrir el marco de vida en el que sus elecciones tienen que tener significado. Y ya lo anticipo aquí, en palabras del padre Sosa, y lo repetiremos después, ¿no? Elegir es un arte, y elegir tiene que ver con un punto de partida, unos medios y unos fines. Un punto de partida es que me tengo que plantear la elección como un criterio importante en la vida. A veces no nos lo planteamos porque estamos continuamente eligiendo, pero cuando nos damos cuenta que es algo que nos marca, pues es un punto de partida. A la elección hay que darle una forma y un medio. Y la elección se hace en ámbito laboral, profesional, pero se hace en ámbito familiar, en ámbito de amistad y en otros ámbitos. Y la elección siempre se hace en relación con una finalidad. Elijo esto para algo. En ese sentido, la formación en humanidades les tiene que ir ayudando a diseñar lo que es el recorrido de una elección. Como se decía, punto de partida, desarrollo y finalidad. Y que en ese sentido las humanidades les plantean muchos retos para ver cómo, en qué medida entiendo yo la elección como algo que me caracteriza y me hago consciente de ello, cómo la voy diseñando, cómo la voy conformando, con trazos más gruesos, con trazos más pequeños, con trazos más abiertos. Las elecciones pueden ser para una época de la vida o con un carácter más definitivo. Y hay que moverse, creo, que en esos dos ámbitos, ¿no? Y luego elijo para qué. Si no pienso en el para qué, pues puedo dejar que la elección se vaya a la papelera. Hoy en día se habla mucho en las instituciones de la Compañía de Jesús, en la propia Compañía de Jesús, de las preferencias apostólicas universales. Que esto está caracterizando, digamos, el gobierno del general actual, de Arturo Sosa. Estoy seguro que las conocéis todos, y se ha establecido en la Compañía Universal, pues, unas preferencias para jesuitas y colaboradores, que tienen que ver con los ejercicios espirituales en el discernimiento, fomentar, promover, impulsar, poned el verbo que queráis, con el trabajo con los descartados del mundo, caminar junto a los descartados, acompañar a los jóvenes y colaborar con el cuidado de la casa común. Vamos un poco antes a los orígenes de la compañía y por tanto vámonos más bien al tiempo de San Ignacio. Cuando os decía antes que era un universitario, pues estoy refiriéndome en parte a la Ratio Studiorum, que es pues el documento principal y documento primero de la Compañía de Jesús, publicado en el año 1599, donde se recogen los principios fundamentales de la educación de la Compañía de Jesús. Y es un documento en el que se van dando diversas indicaciones sobre cómo tienen que aprender los estudiantes, cuál es la labor del profesor, cómo utilizar los tiempos, cómo combinar el estudio y el descanso, pues, con lenguaje, lógicamente, de finales del siglo XVI, y la Compañía de Jesús, en sus instituciones universitarias, lo que sigue haciendo es releer este documento. Si uno va a este documento y lo lee, dice, hay cosas que no me servirían, lógicamente, porque son pues de la época, ¿no? Pero hay otras que seguirán, creo, inspirando mucho. Entonces, a comienzos de los años 80, cuando digo 80 es 1980, un grupo de jesuitas, decimos ahí, adapta la Ratio Studiorum y afirma que el objetivo de la educación jesuita consiste en ayudar al desarrollo más completo posible de todos los talentos concedidos por Dios a cada individuo como miembro de la comunidad humana. Las humanidades tienen que ver con esto. Las humanidades ayudan a la formación
en totalidad y al desarrollo de los talentos. También las otras disciplinas. Pero las humanidades pueden descubrir otro tipo de talentos, que tienen que ver, por ejemplo, con lo que ya decíamos, con la elección de nuestros estudiantes. Un reto sería que las asignaturas del ARU y los profesores del ARU pudierais ayudar a los estudiantes a lo largo de sus estudios, porque por lo que he leído pues van haciendo las asignaturas a la carta, y en ese sentido tampoco es tan fácil con el número de estudiantes que manejamos, a seguir la pista en qué talentos tiene para hacer una buena elección, qué talentos tiene para trabajar en estas circunstancias, qué talentos tiene para, y fijaos, siempre digo qué talentos tiene para, porque pensamos siempre en una finalidad. Entonces, yendo a las fuentes, hemos ido a las fuentes primeras, los padres generales últimos, ahora nos hemos ido hacia atrás, estamos volviendo casi siempre o girando sobre un mismo eje, que es la educación en su totalidad. Vamos ya a pasar al padre Kolfenbach, que como os decía, pues es el centro de la sesión que estamos teniendo en estos momentos, ¿no? El pensamiento del padre Kolfenbach. Y yo siempre los aconsejo mucho. De hecho, yo muchas de lo que he aprendido en las universidades se debe a haberme leído al padre Kolfenbach en sus discursos. No es muy grueso el libro, lo digo para que no os asustéis, y gira siempre en torno a la esencia de la universidad, la misión de la universidad, las personas que trabajan en la universidad, los estudiantes, la investigación, la docencia, las humanidades, etcétera, 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 ¿no? Entonces, iba aplicando en cada caso su discurso al contexto en al que llegaba, pero es un pensamiento, en mi opinión, pues de gran interés. Bueno, aquí recojo algunas frases que tienen que ver con las humanidades del padre Kolfenbach. La meta final de la educación jesuítica puede ser el total desarrollo de la persona. El aprendizaje que se pretende conseguir es un auténtico crecimiento. Fijaos que la idea que está detrás es, por un lado, que los estudiantes desarrollen todos sus talentos y que todo su aprendizaje sea holístico y totalidad y que sea progresivo. Las humanidades nos plantean el reto de cómo los estudiantes pueden ir aprendiendo progresivamente ejes que vayan a ser importantes en su vida futura. Y entonces el aprendizaje va a ser siempre una progresión, un crecimiento. En mi opinión, toda la parte que pueden aportar las humanidades podría conocer muy bien en qué medida los estudiantes van creciendo como personas en su formación y, por tanto, en qué medida van respondiendo a preguntas o a retos que se les van planteando. Y desde esas preguntas o retos ir planteándoles unas nuevas. Y las nuevas tendrían que recoger las anteriores. Esta tercera frase es muy parecida a la anterior. El auténtico criterio para evaluar las universidades de la compañía no es lo que los estudiantes hagan, sino lo que acaben siendo. Las humanidades les forman en una identidad que se puede expresar luego en acciones concretas y por la que pueden combinar muy bien su ser y su hacer. Aquí introduzco una frase del padre Kolfenbach que tiene que ver con el modelo de universidad. El modelo de la Universidad para el Desarrollo Económico, como el de la Universidad para la Justicia y el cambio de las estructuras sociales, deberán ser asumidos y superados en el modelo de la Universidad para la Verdad y el Diálogo Cultural. Esto es un modelo de universidad. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? En mi opinión, la verdad es algo que es siempre penúltimo. Nunca podemos decir que la verdad sea absoluta. El concepto bíblico de verdad es más bien dinámico. La verdad es algo que se va consiguiendo progresivamente y que a medida que vamos hacia ella vamos descubriendo elementos de la verdad y vamos descubriendo que tenemos que seguir descubriendo otros. Hay un pasaje que os decía, el episodio del becerro de oro, donde Dios revela su propio ser en movimiento, en dinamismo. El Señor es compasivo, misericordioso, lento a la cólera, rico en clemencia y en verdad. Se utiliza ese término también en el Antiguo Testamento. Y por un lado habla del concepto dinámico, inalterable, inalcanzable, no me puedo meter la verdad en el bolsillo,
y por otro habla, porque el término hebreo que traducimos por verdad, de estabilidad. Es algo dinámico que hay que alcanzar, pero que tiene una fuerza de estabilidad que nos invita precisamente a seguir el camino. Cuando decimos estabilidad es que no nos hace parar y sentarme, sino que es tan estable que nos quiere empujar hacia eso, ¿verdad? Bueno, ese es el concepto, ¿verdad? Entonces, la universidad, a través del aprendizaje, de la investigación, a través de las humanidades, nos tiene que acercar a esa verdad. Y la verdad tiene que ver con el ser humano, con la creación, con Dios, decimos los cristianos, con nuestra existencia, con las culturas, hoy no podemos no incluir el término culturas, con los derechos humanos, con muchos otros elementos, ¿verdad? Y la universidad, y en ese sentido las humanidades, tendrían que plantearnos retos en relación con la búsqueda de la verdad. La formación holística de nuestros estudiantes tendría que ayudarles a decir, en tu disciplina, con tu formación y con la formación humanística que has adquirido aquí, tenemos que ir hacia el encuentro con la verdad, ¿no? Y en relación con la verdad, incluye el padre Kosmak el diálogo cultural. Porque, por lo que estamos diciendo, al no entender la verdad como algo absoluto, pues la verdad se va tejiendo en diversas culturas y se va tejiendo a través del diálogo. Luego hablaremos un poco del diálogo también. Bueno, los discursos universitarios, y aquí hago una breve introducción y vamos a pasar más deprisa las tres metacompetencias que no son la humanitas para centrarnos en ellas, ¿no? Os decía que el padre Kosmak en su pensamiento universitario rescató la ratio studiorum y rescató el pensamiento de un jesuita que se llamaba Ledesma, un jesuita español de la primera generación de jesuitas posterior a San Ignacio, que decía que la educación en los centros de enseñanza de la Compañía de Jesús tiene que facilitar a nuestros estudiantes el aprendizaje en 4, llamamos hoy en día metacompetencias, que se llaman utilitas, humanitas, que serían las humanidades, fides y justicia. Ahora vamos a decir las características de cada una y, como os digo, voy a pasar más deprisa la que no sea la humanitas porque el objetivo fundamental son las humanidades, ¿no? El padre Ledesma fue un jesuita, prefecto de estudios en el Colegio Romano, el año 1557, uno de los primeros de la Compañía de Jesús. Y las 4 metacompetencias son inseparables y únicas, ¿de acuerdo? O sea, el ideal de la formación de nuestros estudiantes, a vosotros os toca, a la mayoría de los presentes, entiendo, la formación en humanidades, pero los centros de la Compañía de Jesús tendrían que ayudar a formar en todas estas metacompetencias, ¿de acuerdo? Porque son inseparables. Cada una tiene su dominio, su ámbito, pero son inseparables. Vamos con la primera, que es la utilitas. Y cito discursos del padre Kosmak, en uno que tuvo en Montecuco, en Roma. La educación jesuita es eminentemente práctica y pretende proporcionar a los estudiantes el conocimiento y las destrezas para sobresalir en cualquier terreno que escojan. Por medio de la utilitas, nuestros estudiantes aprenden competencias y destrezas para trabajar por la sociedad. La utilitas tiene que ver con que lo que aprenden nuestros estudiantes es útil para la sociedad y aprenden competencias que ayudan a transformar la sociedad. Cuando decimos utilitas, competencias y destrezas, no pensamos solo en competencias que nos ayuden a arreglar un teléfono móvil, o un micrófono, o una tubería, que eso es necesario también, sino pensamos en competencias que ayudan a ir transformando la vida de las personas, la vida de las sociedades, que está pensado en relación con los otros, con las personas, con las culturas, con la sociedad. En ese sentido llamamos práctico. Tienen que saber aplicar los conocimientos adquiridos a cuestiones que afectan a las personas y a las sociedades y a las culturas. La utilitas, la primera. Segunda, la humanitas. La humanitas debería contribuir a formar no solo buenos profesionales, sino también buenas personas en un desarrollo integral. Esto ya lo hemos dicho antes. La educación jesuita consistió desde su inicio en una lucha por la dignidad humana y los derechos humanos, la libertad de la conciencia, la libertad responsable de la palabra, el diálogo respetuoso y una paciente promoción de la justicia. Todo ello se alcanza en el siglo XVI por medio de las humanidades. Si la utilitas habla mucho de las competencias prácticas, la humanitas es
para formar, ahí he dejado lo de dignidad humana, derechos humanos, para hablar de la palabra. La lingüística moderna dice que por medio de la palabra las personas entramos en relación y nos damos a conocer. Si yo quiero deciros y transmitiros que soy una buena persona, lo tengo que hacer mediante la comunicación, la relación, eso es la palabra. Siendo buena persona, a través de mi palabra, que no solo es palabra oral, no solo es mi lenguaje oral, también mi lenguaje corporal y mi lenguaje actitudinal, diríamos así, ¿verdad? Esto es un redescubrimiento de la lingüística moderna, para hablar de que la palabra es comunicación, relación, y es la que nos define, no solo en lo que decimos, sino a veces también en lo que no decimos. ¿De acuerdo? Entonces, las humanidades nos ayudan a relacionarnos, a entretejer relaciones y, por tanto, a poder responder a necesidades de la otra persona. La palabra nos tendría que ayudar a escuchar. El diálogo respetuoso, el diálogo es ese encuentro en el que puedo yo escuchar a la otra persona, tanto sus necesidades como sus planteamientos, como su comunicación. En el diálogo también la otra persona me transmite su palabra, se me da a conocer, ¿de acuerdo? Y en la promoción de la justicia. Yo voy a apelar un poco al concepto bíblico veterotestamentario de la justicia, que es, la justicia es aquella virtud, diríamos con lenguaje moderno, por la cual una persona vive en función de la otra persona, sus necesidades y sus circunstancias. La justicia es aquello que nos hace capaces de actuar y estar en interrelación desde la escucha de lo que es la otra persona, de sus necesidades, de sus circunstancias, porque a veces no son solo necesidades, sino sus circunstancias, ¿no? La justicia es sobre todo una virtud relacional. Claro que la justicia tiene una dimensión social, por supuesto, pero tiene una dimensión social porque es relacional. Y transformo la sociedad desde el concepto de que me relaciono con la sociedad, no solo de que hago, permitidme la expresión, magia con la sociedad, ¿no? Sino porque me vinculo con las personas y con la sociedad, por eso me dedico a la justicia en su dimensión más social. Esta metacompetencia es la de la justicia, el trabajo por la justicia. El término justicia expresa el acento que pone Ledesma en la necesidad de educar hombres y mujeres y hombres de modo que puedan alcanzar, abrazar y promover todo lo que tiene que ver con construir unas relaciones sociales justas, económicas y políticas, etc. Bueno, la justicia es la metacompetencia que forma a nuestros estudiantes como hombres y mujeres para los demás. ¿Qué quiero resaltar de esta expresión? No voy a desarrollarla. Para el padre Arrupe, ser hombres y mujeres para los demás tiene que ver con trabajar por la justicia en el amor. Inseparable de la metacompetencia de justicia es el amor. El amor, decía él, el amor gratuito, el amor incondicionado, el amor que en el Nuevo Testamento se llama agape. El agape es un amor incondicionado, generoso, gratuito. Lo que el padre Arrupe señaló es la inseparabilidad que existe entre el amor gratuito y la transformación de nuestras sociedades y la justicia. Solo quien ama desinteresadamente puede transformar la sociedad. El reto que tenemos es que nuestros estudiantes sean hombres y mujeres para los demás. Desde esta formación, en el amor gratuito incondicional, que es el que puede transformar en nuestras sociedades. La última, pero no menos importante, es la fides, que es una dimensión religiosa. Como sabéis, la fe es un don. Como sabéis, en las instituciones de la Compañía de Jesús no contratamos a personas por su fe, pero sí que les invitamos a cultivar el don de la fe, y lo cultivamos abierta y cuidadosamente hablando. Y el padre Korfenbach, en una de sus conferencias en Georgetown, habló de la fides en relación con la apertura y deseo de explorar científicamente todo lo que es humano, y lleva lógicamente al cuarto objetivo, la dimensión religiosa. En su más profundo sentido, la fides se entrega a la búsqueda en la plenitud de la verdad. La verdad nos va dando estabilidad, como el amor,
como las relaciones, como la amistad. La amistad no la conseguimos de una vez para siempre, pero nos da una estabilidad. Cuanto más vivimos la amistad, más la buscamos, y más la descubrimos, ¿verdad? Pues la verdad igual. En la formulación de Ledesma decimos ahí: la rigurosa actividad intelectual que presupone brilla más allá de la mera presencia de una capilla universitaria, un departamento de ciencias religiosas o incluso una facultad de teología. Bueno, pues entonces vamos a concluir con estas características de la humanitas, de esa metacompetencia que tiene mucho que ver con las humanidades. En el pensamiento de Korfenbach, de la humanitas, y en el de Ledesma, la humanitas tiene mucho que ver con una antropología. Las humanidades tienen que rebosar un modelo antropológico cristiano e ignaciano. Eso es lo que intentamos en los centros de la Compañía de Jesús. Yo aquí os presentaré la antropología cristiana de los 11 primeros capítulos del Génesis, porque me parece que recoge muy bien las dimensiones de la dignidad del ser humano en su relación con la creación. Esto es muy importante. No nos podemos concebir sin relación con Dios y con la creación. La dignidad, el valor de la alteridad y luego el valor de las culturas. Pues os planteo que para trabajar en estos días vamos a dedicar 2 sesiones, la de hoy y la de mañana, a las raíces, y otras 2 sesiones a lo que caracteriza el ARU vuestro, y a centrarnos pues en la parte de la antropología y en la parte de la ecología. Bueno, entonces la humanitas tiene que ver con una concepción de antropología que va en esta dirección. La segunda, la humanitas y las decisiones. Es muy importante que a los estudiantes de las asignaturas de humanidades les ayudemos a ser conscientes del valor de la autonomía intelectual y del propio aprendizaje. Esto vale para las otras disciplinas y tendrían que hacerlo también los otros profesores. ¿De qué manera a unos estudiantes que son muy autónomos hoy en día para muchas cosas les ayudemos a que aprendan por sus propios medios y que tengan una autonomía? Claro que son capaces de acceder a muchos materiales, a muchas Wikipedias, pero a lo mejor hay que ayudarles. Mi trabajo para ganar en autonomía intelectual y aprendizaje era ayudarles a seleccionar. Lo que creía yo, y os decía, esto lo creo yo, si lo queréis creer, ahí lo tenéis, que os iba a ayudar para la autonomía, y lo que no os iba a ayudar. ¿Me puedo fiar de la Wikipedia? Yo me fío, pero hay que seleccionar también. No he introducido hasta ahora nada el término inteligencia artificial, ChatGPT, etcétera, etcétera. Pero evidentemente esto lo tenemos que tener en cuenta. Y si sale, yo no he preparado ninguna sesión sobre eso, pero entendería que en la reflexión en el seminario, sobre todo en el trabajo que hagamos con vosotros, pueda salir toda esa parte. El reto lo tenemos por delante. ¿En qué medida la inteligencia artificial va a ayudar a los estudiantes a tener la autonomía y tal? Estaba en tercera, vamos a pasar, tercera dimensión de la humanitas. Hemos hablado el valor de la palabra, del valor del diálogo, de la justicia entendida como justicia relacional. La humanitas tiene que ayudar a descubrir al otro. Por eso aquí el otro es su relación con la justicia. Aquí os he recogido las referencias que hace el autor Florenza, al que os he dicho que interpreta, que lea al padre Korfenbach, y allí cita a Levinas como el otro, como es aquel que es capaz de afectarme y despertar en mí conciencia. El yo es aquel capaz de escuchar al otro y responder a sus necesidades. El otro y sus circunstancias, que os decía yo con otras palabras. La alteridad, en minúscula y mayúscula. La alteridad, el otro por antonomía, que es Dios, pero también la alteridad. Pero aquí lo que yo traigo es la humanitas como medio para descubrir la importancia de la alteridad del otro y del valor de la justicia en los términos que estamos hablando. Las humanidades nos tienen que ayudar a trabajar mucho en clave de interdisciplinaridad y de transdisciplinaridad, que no es exactamente lo mismo, pero yo voy a decir unas
breves palabras al respecto. Las humanidades nos pueden ayudar, y más en una institución universitaria como esta, la Ibero, otras similares, donde hay muchas disciplinas, a establecer puentes entre disciplinas. Interdisciplinariedad, lo primero que hay que hacer es establecer puentes y acercarse a quien piensa de otra manera por su disciplina, ya no solo por su pensamiento, porque a veces creemos que esta persona piensa distinto porque es de opción política diferente a la mía, o de opción religiosa, pero su disciplina es muy distinta. Y la universidad es un lugar adecuado para eso, mucho más que la empresa, antes que salía la empresa. Y en ese sentido, reto para las humanidades es promover, facilitar y ejecutar, porque no solo es promover y facilitar, sino también ejecutar esta interdisciplinaridad. Y luego, todo lo que, en la terminología a veces no estamos todos de acuerdo, ¿no? Pero todo lo que tendría que ver con la transdisciplinaridad, que significa que todo este trabajo interdisciplinar busca también el contacto con lo que sería el tercer sector, el sector social. Buscar que el trabajo interdisciplinar no se quede solo en un artículo, en una reflexión, en una clase, sino que se apoye también en los que están a pie de obra. La universidad tiene que facilitar el encuentro con los que están a pie de obra, para que el trabajo que se hace sea transformador de la sociedad. Y creo que las humanidades tienen que ver mucho con esto, con interdisciplinaridad, con transdisciplinaridad, etc. Y la última, si no me equivoco, en esto insiste mucho el padre Korvemak y Albert Florensa también, las humanidades tienen que presentar muchas propuestas concretas a nuestros estudiantes. Las 4 patas que trabajáis vosotros, y creo que en alguno, por lo que he ido leyendo, en materiales que me habéis ido facilitando, así es, las humanidades tienen que traducirse en propuestas concretas. No tienen que ser solo propuestas teóricas o clases teóricas o reflexiones, habrá que hacerlas. Y para hablar de transformación social, de derechos humanos, de ecología, de antropología, pues un modelo de antropología, habrá que hacer propuestas concretas. Y ahí tiene también su reto las humanidades, ¿no? ¿En qué medida en nuestras clases y en colaboración con otros podemos proponer propuestas concretas? Un trabajo sobre un modelo antropológico podría ser una propuesta concreta. Un trabajo sobre derechos humanos que se aplique a tal situación aquí en México sería otra propuesta concreta. El campo de la ecología es cada vez más amplio. Un trabajo que haga una propuesta concreta de lo que entendemos por amor. Tenéis alguna materia en la pata 2 de ARU, si no me equivoco, de la de trascendencia, que puede ser sobre el amor. Un concepto que hoy en día necesita entenderse en el mundo en el que vivimos, y sobre un concepto sobre el que hay que hacer propuestas concretas. ¿En qué medida esto que estamos haciendo con nuestros estudiantes se puede, pues en un trabajo a lo mejor de verano, en un trabajo más académico, etcétera, etcétera, etcétera? Porque si no, las humanidades pues se pueden quedar en eso, una reflexión, un complemento, y además es la reflexión y el complemento menor en relación con otras disciplinas, porque este es un tema que a vosotros afecta más directamente y que yo lo conozco también, como os decía, por las asignaturas identitarias para nosotros en esas otras patas un poco distintas, ¿no? Y es muy importante tratar de buscar, y ahí vosotros y vosotras, los profesores y profesoras, sois los que tenéis el reto de qué propuesta concreta en mi asignatura, en la que yo hablo sobre amor, o en la que hablo sobre derechos humanos, o en la que hablo sobre antropología, hago a mis estudiantes para que esto pueda ser así. Gracias, gracias. El aplauso es para vosotros, que creéis en las humanidades, como yo, y que sabéis que tenemos muchos retos, más de los que hemos especificado así, porque luego los que os queréis tenemos que volver sobre ello, O sea que ahora vienen algunas diapositivas para trabajar, ¿vale? Gracias.